el gobierno de la República Dominicana ha decidido paralizar la construcción de una mezquita que se estaba ejecutando en Punta Cana y ha dicho que el Islam no tiene espacio en República Dominicana. Vamos a ver esta noticia que ha sido muy controversial y ha generado muchísimos debates en este lugar, en este país, en República Dominicana, un lugar de donde nosotros sin lugar a dudas conocemos que grandes exponentes del Evangelio han salido de allí, han sido levantados por el Señor, y me parece una noticia importante que conocer y ver cómo ha decidido el Estado de la República Dominicana tratar este tema. Veámoslo. Luis, te escucho. Esa Esa es una mezquita, mira, aquí está el pastor. Esa es una mezquita que están desarrollando en Bávaro. Y debo decirte, Iván, que esto no es nuevo. En Haití hay varias mezquitas ya. Ah, bueno, en Haití. Sí, escucha. Pero aquí también. Hay una sinagoga en la capital. Sí. Sí. Pero eso y hay es libertad de mezquitas. culto, ¿no? Eso Sí, es libertad de claro, culto. evidentemente. Ahora bien, ¿cuál es el temor con lo de la mezquita? No, pero un buen punto. Carol habla de libertad de culto y es cierto. Sí. Pero el pastor va a explicar algo en esa libertad de culto, lo que implica esta mezquita con el asunto del Islam y todo eso y el radicalismo, o sea, el extremismo de algunas poblaciones. Yo quiero que el pastor me explique qué implica esto, qué significa esto para la parte espiritual de la República Dominicana. Gracias, Iván. Si bien es cierto que nuestra Constitución permite la libertad de culto y de religión, lo que tenemos que examinar bien es la definición del Islam. El Islam no es una religión solamente, es una ideología política. Una ideología política que se apoya en su religión, el Islam, para penetrar. El propósito del Islam hoy en día es la hegemonía a nivel global, de que llegue a todos los lugares. ¿Cómo funcionan? Entran pacíficamente en las democracias, a través de la religión, a través de un culto que es inofensivo, pero a medida que va avanzando el tiempo, entonces se meten en su radicalidad. Ejemplo de eso tenemos en muchas naciones, por ejemplo en África, y casi todo el Mediano Oriente está bajo la religión de Islam, pero ya en el nivel de la radicalidad. República Dominicana tiene que cuidarse porque nos están haciendo una invasión pacífica. Esa es la anestesia. Es una religión, hay libertad de culto, pero luego comienzan a hacer demandas democráticas de derechos. Se aprovechan de la gente que son más marginales y sus necesidades. Como hace la izquierda, como hace el comunismo. Eso es lo que hace para luego entonces convertirse en radicales e imponer su supuesta religión, que no es una religión, sino una ideología política, al final por la fuerza. Pero pastor, no es lo mismo. A ver, Carol. No es lo mismo la gente también que está desequilibrada, que practica las religiones cristianas, pentecostales, que sale por ahí para la calle con la Biblia debajo y hace ruido. Es decir, el fanatismo es una condición humana. No estamos es hablando de solamente fanatismo. ninguna doctrina, mi pastor. No estamos hablando de fanatismo, mi estimada, porque lo que usted llama radical del cristianismo es que salga con una Biblia. Esta gente salen a matar personas. Estas personas, cuando se radicaliza el islamismo, sale a matar personas. Ojalá que el problema que tengamos sea que una gente salga con una Biblia debajo del brazo. En todas las religiones hay fanatismo. El problema con el Islam es que su radicalismo habla de matar personas y de imponerse con la violencia. Ese es el problema. Pastor, yo no lo quiero entrar en debate, pero eso es un tema muy delicado lo que usted está diciendo. Es decir, de las personas más queridas que yo he conocido en mi vida, maestro Iván, con todo el respeto, son personas que practican el Islam. Lo conocí en Colombia, en Estados Unidos, yo me formé también, compañeros de mi universidad. Es decir, y yo les he hablado a ustedes también en unas oportunidades, que la embajada de Palestina está cerca de casa en Bogotá. Y ahí los colombianos pasan con amor. Pero ojo, yo Señor. quiero, pastor, decir, no todo el que practica el Islam es malo. Exacto. Hay muchos que pueden estar confundidos por lo que te presenta, que es bonito, porque hay unos principios hermosos ahí, ¿verdad? Claro Pero que mira, sí, cabe señalar Porque que esa parte es bueno. No, claro que sí que los hay. El- como en todo, como en toda religión, como No, en pero el todo comunismo movimiento. tiene cosas. El comunismo plantea comunidad de bienes, la perfección de una sociedad. el diputado Elías Wessing Chávez Sí. está sometiendo un anteproyecto de ley para prohibir que acepte el mezquita en República Dominicana. Es que el problema no es por ahí, Mariano, y perdónenme. Tiene La que discutirlo situación con es él, la que está sometiendo. La situación es la siguiente. Es discriminación. Tú tienes una situación de sobresalto en Haití. En Haití hay varias mezquitas. Y está el Islam adoctrinando un grupo de personas. Incluso se dice que miembros de la pandilla están perteneciendo al Islam. Ahí está. Pues, ese es el gran problema que tenemos. Ese Eso es se el da en problema. todo, se da en Ese es todo. el problema. Porque es el Se da en todo. extremismo del Islam. Exactamente. Pero Pero hay que ocurre en Medio Oriente, ¿no? Y no cogen corte, o sea, Y, extremistas. bueno, Fanatismo, el fanatismo. Fanatismo. El fanatismo, la Pero el polaridad. fanatismo es malo en cualquier En religión. todo, la En polaridad, todo. en la política, en la Sí, sí. religión. Pero- El fanatismo es extremismo. Enfermedad mental se llama, maestro Iván. pero Enfermedad mental. la pregunta sería, porque si los miembros de la pandilla están utilizando el Islam para disfrazarse, el Islam no tiene la culpa. Exactamente. Es como que un narcotraficante Pero vaya a una iglesia cristiana. si quieres lo promueven en cada zona.
Exacto. y aceptan estos personeros haciendo uso de esa religión de manera inadecuada. Exacto. Aquí en República Porque Dominicana se hay 3.000 camuflajean musulmanes. ahí. Mira, aquí Elis- tenemos 3.000 musulmanes aquí en República Dominicana. Y nadie ha escuchado nunca que un musulmán ha atentado contra ningún dominicano. Ahora bien, si los haitianos en su condición están asumiendo el Islam para luego entonces radicalizarse, ¿qué nos espera a nosotros? Ese es el gran problema y el desafío. que Ese tenemos. es el problema. En toda religión, como dije, hay gente buena y gente mala. El problema es que cuando el fanatismo del islamismo se vuelve extremo, no acaba con una Biblia y una gente voceando en la calle, ojalá fuera eso, sino que acaba matando, utilizando como un caballo de Troya para penetrar en las sociedades pacíficamente, para luego violentar y desestabilizar los regímenes políticos. Ahí es que tenemos que tener la preocupación. Qué coherencia en la exposición del pastor. Juan María, y luego Paz. Le decía un detalle al pastor, por ejemplo, para los islámicos tienen el Corán como su libro, como su Biblia. Así es. Y justamente el Corán es el único Cuyo Dios es libro- Mahoma, ¿no? Exacto. No. Mahoma es un Alá. profeta. Alá. Mahoma es el profeta. Alá es Dios. Mahoma es el profeta. Así es. Esa es la palabra. Justamente, es el único libro después de la Biblia, el Corán, que conoce a Jesucristo Alá, como un adoración. profeta. Exactamente. En el Corán se Corán, menciona 93 así veces es. el nombre de Jesucristo. Así es. El Corán reconoce a Jesucristo como profeta. Claro tal que cual, sí. Tal cual. Claro Así que es que tiene principios bonitos. Todos los principios. No le hagas mal a El nadie, asunto ayuda es al quiénes- prójimo. ¿Cómo lo utilizan? Esa es. Con ¿Me este, explico? con este tema hay mucho desconocimiento, siempre digo. En el mundo hay 1.000 millones de musulmanes. Si los musulmanes fueran todos radicales, entonces no habría mundo. Son 1.000 millones. Segundo, el Islam, el cristianismo, el judaísmo son religiones monoteístas Monoteísta, así es. que tienen vinculación. Incluso, siempre he dicho, el problema de Israel con Palestina o con el mundo árabe no tiene que ver con la religión, es un problema geopolítico. Porque los maestros de la palabra israelí reconocen el Islam como religión monoteísta y no como una, ¿cómo es que lo llaman? Doctrina. Un sacrilegio, no es una herejía, sino que las reconocen como religión monoteísta. El problema es geopolítico. Y en todo lo que tiene que ver con geopolítica hay radicalismos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? El extremismo. Cada cual tiene el derecho de practicar la fe como lo considere. Eso dice la Constitución. Estados Unidos está lleno de musulmanes. Lleno. Lleno. Entonces, creo que es normal que haya temores porque es algo desconocido para la mayoría. Estamos muy influenciados también por la guerra y la propaganda de guerra. Recuerden la entrevista que le hice le hicimos al embajador de Israel y la pregunta que le hice sobre el Islam. Y él dijo, no, con el Islam no hay problema. Es con los radicales, los que tienen ideología política radical. Correcto. Donde yo difiero del pastor es que él implica que el Islam como religión lleva una ideología política. Y eso, digamos que quizá es algo que hay que profundizar, pastor, porque no creo que hay consenso ni siquiera en los sitios más pro-occidentales de que hay un problema político con el Islam. Pastor, finalmente, antes de irnos al cambio comercial y recibir este jonronazo que predije de De Vladimir. Superblatt. Yo entiendo que como el Islam es una religión utilizada también como ideología política, donde personas radicales lo están utilizando como un apoyo para penetrar y llevar una hegemonía que procura imponer un liderazgo con terrorismo. No estoy diciendo que el Islam sea un problema, sino que como es un caballo de Troya, República Dominicana tiene que tener mucho cuidado e investigar bien. Tal como lo acabáis de ver, amados hermanos, este acontecimiento ha generado muchísima controversia en República Dominicana y como podéis ver en el panel que estaba debatiendo aquí, tenemos el mismo retrato de lo que está pasando en Occidente. Por un lado, los socialistas, comunistas, progresistas, wokistas, defendiendo a capa y espada y tratando de hacer todo lo posible por mostrar que el Islam es la panacea de las religiones, ¿no? Tratar con todo esfuerzo, tratar con todo tipo de mentiras, tratar con todo tipo de palabras gratuitas, argumentos gratuitos, decir que el Islam no es el problema, sino que el problema son los radicales y extremistas islámicos. Pero ¿cuánta sabiduría le ha dado Dios a este pastor para señalar realmente la forma y el modo operandi que está llevando a cabo la hermandad musulmana, promoviendo a través de estas estrategias políticas la islamización del mundo entero? Y tal como el pastor lo ha señalado, el Islam tiene este serio problema y esta seria situación. En todo lugar en donde el Islam se convierte en mayoría religiosa, siempre se termina imponiendo la ley Sharia
y se destituye, se echa a un lado y completamente se niega lo que hoy nosotros conocemos como un sistema democrático. Esto es tan claro, tanto testimonio, tantas evidencias y tantas pruebas tenemos de esto, que me sorprende la manera en la que todavía los progresistas, los socialistas, los comunistas, que aman este tipo de religión y se identifican en ella por el motivo de que también son igual de totalitarios, por el motivo de que vienen de alguna manera afectados con esta idea de que el Islam es simplemente una víctima de un occidente que ha tratado de vender un Islam que no es el verdadero Islam, sino que el Islam es amor y paz. Hay tantas las evidencias que tenemos que es increíble y sorprendente cómo estas personas en todo lugar y en todo momento persisten en seguir mostrando una imagen del Islam que no existe. Hay centenares de videos, centenares de grabaciones de predicadores, de imanes, de islamistas acá en Occidente, acá en Inglaterra, en España y en todos los países occidentales, predicando que lo peor que puede existir es la democracia, predicando que Occidente como sistema democrático tiene que ser cambiado por la ley Sharia, anunciando y desprestigiando el sistema democrático que Occidente ha abrazado gracias a toda esta simbiosis del cristianismo con el avance de la ciencia, con el avance de la filosofía, con el avance de la ley romana entre nosotros. Esta gente constantemente está predicando, anunciando y despreciando la democracia que ellos primeramente, como dijo el pastor, utilizan como un caballo de Troya para luego quitarse la careta y mostrar su verdadero rostro de lobo que tiene esta religión. Sin duda alguna, es así como lo ha señalado este pastor. Y yo no me cansaré de decir esto. El problema sí es el Islam. La esencia, la naturaleza y las enseñanzas islámicas promueven y enseñan que a través de la fuerza se debe de imponer la islamización. Para el musulmán, no existe otras leyes a las cuales someterse sino la ley Sharia. Para el musulmán no existe en lo absoluto en las enseñanzas islámicas separación de Estado y religión. Para ellos, esta manera en la que nosotros los cristianos nos desenvolvemos en la sociedad no tiene ninguna relevancia. Es decir, nosotros como cristianos, tal como dice la Escritura en Romanos capítulo 14, si mal no recuerdo, o 13, la Escritura nos dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios y que nosotros debemos de someternos a esa autoridad, pero que también nosotros debemos someternos a esa autoridad siempre y cuando no nos pida hacer algo que contradiga la voluntad de Dios. Pero en ningún momento la teología cristiana, la cosmovisión cristiana promueve y enseña que el cristiano debe de procurar de desestabilizar el Estado, debe de procurar de promover normas y leyes o sistemas políticos contrarios a el lugar en donde nosotros estamos establecidos. De hecho, la democracia tal como nosotros ahora las conocemos vinieron gracias al desarrollo de la teología sistemática de la Reforma Protestante en los países escandinavos, como lo fue la reforma de Múnich, la reforma de Suiza, la reforma alemana, la reforma inglesa. Todas estas reformas protestantes que se realizaron hace más de 500 años atrás promovieron lo que hoy nosotros conocemos como el sistema democrático liberal. Y una de las cosas que se promovió desde la reforma es precisamente eso. Nosotros veníamos de una iglesia católico romana que decidió establecer un poder autoritario, un poder agobiante, un poder que se extendió a todas las áreas de la sociedad. Desde el nacimiento hasta la muerte, el ciudadano europeo estaba y dependía completamente de todo lo que Roma, la Iglesia Católica Romana, dijera. La Reforma Protestante, al ver esa agonía y ese autoritarismo, entendió a la luz del estudio de las Escrituras de que la iglesia no fue llamado a eso. La iglesia no fue llamado a gobernar naciones. Y es por eso que hoy en día existe lo que nosotros conocemos como separación de iglesia y Estado, que vino como resultado de la Reforma Protestante.
Pero el Islam en lo absoluto piensa de esa manera. En el Islam, el hombre, si quiere bañarse, tiene que hacerlo como lo dice el Islam. Si quiere comer algo, tiene que hacerlo como lo dice el Islam. No comen la carne como la come cualquier persona. No pueden ser enterrados como es enterrado cualquier persona acá en Occidente. No pueden tienen prohibido incluso quitar préstamos en el banco. Ven el sistema bancario como un demonio. Ven todo lo que nosotros ahora tenemos y abrazamos como sociedad, que es loable, que es bueno, que es justo, ellos absolutamente lo desprecian. De hecho, todos los países que están islamizados, todos se rigen por una teocracia. Existe solamente la ley Sharia, existe la policía de la moral. No existen policías independientes que son ejercitados con leyes y estatutos democráticos de la constitución del país, sino que existen policías de la moral que andan por la calle viendo si una mujer lleva correctamente puesto el pañuelo, viendo si, por ejemplo, una mujer no anda danzando o bailando en las calles, viendo si, por ejemplo, un hombre no está consumiendo alcohol supuestamente, y así sucesivamente. Pero en todos estos países, todos, Irán, Irak, Siria, Afganistán, todos los países que han sido de África conquistados por las fuerzas musulmanas, terminan eliminando completamente la constitución, pasándola por donde menos ellos les convenga, tirando y pateando la constitución del Estado y estableciendo la ley Sharia como la norma de donde todo el ciudadano se debe de someter. Y ahora aquí hay otro serio problema, porque por naturaleza la ley Sharia es algo demoníaco, porque la ley Sharia distingue entre un no musulmán y un musulmán. El no musulmán debe de pagarle impuestos a los musulmanes para que lo dejen vivir tranquilamente. El no musulmán, si mata a una persona, debe de pagar el doble de lo que pagaría un musulmán si mata o desvive a una persona. Si un musulmán mata a un no musulmán, el pago por haber desvivido a un no musulmán, a un infiel, es la mitad de lo que le costaría si un infiel mata a un no musulmán. Y tal como el pastor lo ha señalado, que me parece que ha dado justamente en el clavo, ese es el modus operandi de los musulmanes que se están estableciendo acá en Occidente. Si los musulmanes de acá en Occidente no están realizando actos completamente radicales, ojo, y aquí hay que señalar algo, porque en Occidente hay muchísimos casos de musulmanes que han causado la muerte de muchas personas aquí, solo que debido a la prensa progresista que tapa todas estas informaciones, la sociedad le cuesta enterarse de ello. Pero recientemente, por ejemplo, un musulmán al grito de Allahu Akbar, un musulmán con explosivos y cuchillos, recientemente le quitó la vida a varias personas en una sinagoga en Alemania. Recientemente, por ejemplo, también vimos el caso de un joven que al grito de Alá es grande le quitó la vida a otro ciudadano a punto de cuchillazos. Y así nosotros podemos ver también lo que pasó en Estados Unidos con este hombre que con una bandera del Estado Islámico y al grito de Alá es grande también atropelló a un montón de personas, de las cuales varias le quitó la vida. Y así nosotros podemos seguir viendo. Y ese es el bendito problema aquí, que solamente en Barcelona los casos, las redes yihadistas, las personas radicalizadas acá en Barcelona solo en el 2025 se ha cuadruplicado con respecto a los demás años en los que la cantidad de personas que entraban de manera ilegal de países árabes, de países islamizados, se duplicó en este 2025. Y eso no lo dicen para nada las televisoras. Entonces, no, es una minoría, no, que el Islam no es así, que la culpa no es del Islam. No, señores, es así. Y creo, sin duda alguna, que tal como vamos a ver ahora, se debe de tratar así al Islam, porque tal como lo ha señalado este pastor, no se trata de una mera religión, se trata de un movimiento político, religioso, ideológico que pretende establecer por la fuerza, si de ser posible, su cosmovisión y el califato islámico a nivel mundial. Porque recuerden que para los musulmanes, su supuesto salvo
Salvador, su supuesto Mesías, no vendrá hasta que todas las naciones se hayan islamizado. Y por lo tanto, esta gente tiene metido en su cabeza, ya sea por mentiras, ya sea por lo que tengan que hacer, pecando, haciendo todo tipo de cosas, haciéndose pasar de progresista como lo hizo Sora Mandani, haciéndose pasar de que abrazan la transexualidad, haciéndose pasar de que son súper inclusivos, haciéndose pasar de majos, harán lo que sea, incluso dirán que todas las religiones son verdad, porque en el Islam se permite hacer lo que se conoce como la taquilla, que es mentir por el bien de Alá. Mentir todo lo que tú quieras con tal de que eso genere y promueva luego que el Islam pueda ser recibido y abrazado en la sociedad en donde vamos a ser establecidos. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con esta mezquita. Pues resulta que los constructores de la mezquita pidieron un permiso de construcción al Estado de la República Dominicana presentando un proyecto para construir, escuchen bien, iban a construir un complejo habitacional. Y luego resulta que en lugar de construir el complejo habitacional, lo que estaban era construyendo la mezquita. Y como, gracias a Dios, República Dominicana es una nación que entiende y conoce muchas de estas cosas que se están, de alguna manera, perpetrando en Occidente gracias al Internet, gracias a las redes sociales, pues la gente se comenzó a sorprender y la gente se comenzó a preocupar. Y después de eso comenzaron a hacer las investigaciones y dio como resultado de que estas personas, los supuestos buenos musulmanes que tienen muy buenas intenciones, metieron el proyecto mintiendo al Estado diciendo que se iba a construir un complejo habitacional. Y para ello vamos a ver el siguiente video en donde uno de los políticos de República Dominicana ha decidido tomarse este asunto bien en serio y está haciendo todo lo posible y fue uno de los que metió el proyecto para que se paralizara la construcción de esta mezquita. Vamos a ver el video en donde se dice todo esto que te acabo de mencionar. Señores, esta mezquita, ahí está, es una obra paralizada por el MIBET y la siguen trabajando, la siguen construyendo. Fue una obra que empezó de forma ilegal, diciendo que era una especie como de complejo, de casa unifamiliar, por eso el MIBET la aprueba, pero resulta que es una mezquita musulmana, que ustedes pueden ver atrás y constatarlo. Recientemente nosotros conversábamos en este fin de semana con el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, y él nos habló de 18,000 edificaciones que fueron verificadas, que estaban en construcción en la República Dominicana y las que no cumplían las normas, pues eran clausuradas. ¿Qué sucede? A través de las redes sociales, recientemente el talibán, Isaac Colón, como es conocido en redes sociales, hace una denuncia de una mezquita que se está construyendo de manera ilegal, ya que el MIBED había paralizado la obra y a pesar de tener un letrero esta edificación, pues ellos decidieron continuarla. Isaac Colón con nosotros para esta denuncia. Bienvenido a Falla Radio. Señores, gracias por estar aquí, la verdad que contento. ¿Ves? Este es Isaac Colón, amados hermanos, quien es de alguna manera él tiene alguna forma de poder político en República Dominicana y él le llaman el talibán. Y este chico ha hecho un estudio del Islam, es decir, este chico conoce, ha leído las fuentes islámicas, conoce los textos islámicos del Corán en donde claramente se habla de todo lo que se está aquí mencionando, de la radicalización que representa esta religión, del peligro que representa, de cómo se perpetran en la ley. Y tal como escucharon, ojo, escuchen bien, resulta que estos musulmanes que según son el ejemplo de hombre, el ejemplo de sociedad, pues estaban mintiendo a la sociedad como buenos musulmanes que son, aplicando la taquilla, mintiendo para establecerse en el Estado de la República Dominicana. Y a través de la investigación que se realizó, pues dieron por alto que esto era una mentira y que no era un complejo habitacional, sino esta mezquita la que estaban construyendo. Pero vamos a escuchar ahora todo lo que tiene que decir Isaac, conocido como el talibán, que luego ya estaré compartiendo algunos videos de él para que veamos cómo él está haciendo apologética en contra de la islamización. Esto está muy chulo, la verdad, no había venido. Y nada, es un panel lleno de estrellas, como lo son ustedes. Yo la verdad es que no me sorprende mucho que esté pasando esto. Lo están haciendo de manera ilegal. ¿Y cómo tiende a actuar, digamos, el correligionario de esta religión? No todos, pero la verdad es que sí. O sea, que ellos tienen una tendencia a imponerse culturalmente
y a imponerse por encima de la ley. Tú mencionando el dato de que el ministro mandó a clausurar 18,000 viviendas. No, hubo supervisión. Las 18, fueron 8,000 las que están clausuradas. No, perfecto, pero me llegó a la cabeza las 18,000 iglesias que han sido quemadas en Nigeria. Y eso es algo que yo ayer publiqué un poquito de eso. Ya desde 2009 van más de 100,000 cristianos asesinados, degollados de manera cavernícola. No estoy hablando porque la gente tiene que tener hasta dignidad para matar, yo pienso. Pero no es así. ¿Qué pasa en Nigeria? Que yo puedo hablar un poquito de eso. Porque quisiera que la gente entienda esto para que nos podamos unir. Claro, para edificar a la audiencia en oración de todo esto. Lo correcto, y que entendamos al final, señores, que esta religión, no todos los musulmanes son malos y nunca he dicho eso, pero es peligrosa porque es incoherente en su fondo teológica. Yo ya he hecho amigos musulmanes que nos hemos conocido mandándonos al carajo y después terminamos pana porque terminamos debatiendo teológicamente. Y le digo, hermano querido, lo que pasa es que tu religión es muy diferente, es muy difícil de defender. Lo que pasa es que ahí es que está el problema. Tienen demasiada incoherencia. Lo que pasa es que en su fondo incluso en su fondo es como agresiva. Es que el Islam no es una religión, el Islam es una ideología político-religiosa. Es correcto. Y el libro del Corán, para los que no lo saben, es un libro totalmente de interpretación. La Biblia Y también. queda, sí, pero ¿qué pasa? Que la Biblia en el Nuevo Testamento no es violenta. En el Antiguo sí, pero en el Nuevo no. Lo que pasa con el Corán en su esencia es que al ser interpretativo, lo pueden tergiversar. Que ojo, y es lo que pasa con la Biblia también los pasa eso. extremistas. Miren, hay cosas, señores, que digamos que... Tú sabes que un libro teológico tiene distintos géneros literarios. Tú tienes géneros que son históricos, proféticos, ¿verdad? Normativos, que establecen legislaturas. Tienes escatología, o sea, libros que son apocalípticos. En el Corán, el problema que tiene es que estos libros que yo menciono, porque es cierto que la Biblia hay libros que se pudiera prestar a confusión, pero los suras que están en su libro sagrado establecen o legalizan comportamientos pedófilos. Sí, claro. Hay un sura que dice textualmente, que te lo puedo enseñar a Juan, que el hombre es superior a la mujer. A ver, sí, la Biblia también lo dice. No, nunca lo dice. De hecho, en Gálatas dice, no hay hombre ni mujer, porque Jesús quiso dar eso claro. No hay judío ni gentil. Tú sabes que había antes una riña en tema de que el judío, que el gentil. No hay ninguno ya. No hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, y él lo deja muy claro para que no haya este tema que está... O sea que Jesús habló de ideología de género. Jesús fue la persona que, Dios para nosotros, que vino a dignificar a la mujer en toda esta malinterpretación de la Torá que se había dado por siglos, por milenios, mejor dicho. Pero para no entrar ahí, y porque no quisiera la verdad que volar el tema de Nigeria, mis hermanos, miren, Nigeria, hay millones de personas allá, y se divide este conflicto bélico religioso, la parte norte, que es mayoritariamente musulmana, y la parte sur, que es mayoritariamente cristiana. Eso tenía siglos así. Desde el año 2009, personas de la parte norte, que también debo resaltar esto, o sea, la parte norte era la parte pobre, no me sorprende, consecuencia del Islam, vienen a bajar a la parte sur, obviamente personas extremistas, y crean este grupo llamado Boko Haram, que significa la educación occidental es pecado, es lo que significa Boko Haram. Y empiezan a descender a la parte sur, a asesinar específicamente y focalizadamente personas cristianas. Eso que este hermano ha señalado es muy importante. Miren el significado de Boko Haram. ¿Por qué, hermanos? Es importante señalar eso, porque tan perversa es la ideología y cosmovisión del Islam, de los musulmanes que se apegan al Corán, de los buenos musulmanes, vamos a decirlo así, que para ellos la palabra occidente ya significa pecado. Los estudios, los hospitales, la ayuda que, por ejemplo, Cruz Roja va a dar a muchos lugares allí, la ayuda que misioneros van a hacer allí a África, construyendo iglesias, construyendo universidades. Todo eso, para estos grupos que se apegan bien al Corán, todo eso representa algo diabólico. Y es por eso que cuando vemos los ataques terroristas de estos grupos islamistas, se concentran en atacar cuestiones como hospitales. Por ejemplo, lo que vimos en Sudán. La razón por la cual estos grupos de las fuerzas de choque, de las RSF, si mal no recuerdo sus siglas, la razón por la cual quemaron hospitales, la razón por la cual atacaron estos pueblos es porque recibían ayuda de Occidente. Y para ellos, todo lo que viene de Occidente es algo diabólico y perverso. Y resulta que para el musulmán más tranquilito, más raso, para el musulmán que llega a tener una conciencia mejor que la de su propio profeta Mohammed,
Pues la radicalización a la que se abraza es esta. Bueno, a mí no me gusta la Constitución, a mí no me gusta la democracia, yo prefiero que estar bajo la ley Sharia. Muchos no van a llegar a atacar, matar y hacer daño, como han dicho aquí, pero muchos sí. La radicalización que abrazan es Occidente es perverso, Occidente es malvado, porque en Occidente permiten que la gente beba, en Occidente permiten que la mujer lidere, en Occidente la mujer le permiten a la mujer vestirse de una forma inmoral, y entonces estas personas han demonizado completamente todo lo que representa supuestamente Occidente. Todo eso lo ven diabólico, perverso. Y esto que está diciendo Isaac, el talibán, es importante señalarlo. Importantísimo. Boko Haram significa que odian, aborrecen y ven como algo malo la educación occidental, para que entiendan a lo que nos enfrentamos. Comerciantes, pastores, feligreses. Desde 2009 esto está pasando y a mí me llama mucho la atención que esto es algo que no había sido noticia hasta ahora. No, señores, hemos sido tibios. Era una de las cosas que yo lo estaba comentando con una amistad. Decía, incluso, señores, hasta el Vaticano. O sea, todo ha sido muy tibio con respecto a eso. No ha sido como una pronunciación tal que a nivel mundial haya repercutido, ¿no? Ellos se pronunciaron. Yo vi ayer una publicación. Sí, pero no ha sido como contundente, Contundente, ¿sabes? correctamente. Mira, y dicen, sí, claro, hay musulmanes que están muriendo. Es correcto. Porque la realidad del Islam es que tiene una tendencia, por eso apoyo aquí públicamente el proyecto de ley del doctor Elías Huacín Chávez, que lo que quiere es regular esa religión específicamente, por la tendencia que tiene esa religión a que cuando se masifica se radicalizan grupos. Y cuando se radicalizan grupos ocurren masacres. Yo quisiera que ustedes me mencionen un solo grupo cristiano, después del siglo XIX en adelante, que anden matando musulmanes o personas. Uno, ¿qué es lo peor que hace un cristiano? Que te manda para el infierno. Sí. Pero históricamente hay que sí resaltar que lo mismo hizo la Iglesia Católica en las cruzadas. Siglo XIX en adelante. Claro, entonces lo que se está viviendo con el Islam ahora mismo es lo mismo que sucedió en las cruzadas cuando la Iglesia Católica hizo el mayor asesinato a nivel mundial que se ha cometido desde la creación del mundo. No, pero yo quisiera aclarar algo con eso, Noelia. Tú sabes que las cruzadas, en ese momento la política y la religión era lo mismo. Sí. O sea, era lo mismo. Las cruzadas fue un movimiento, al igual que la Santa Inquisición, que se hizo para combatir estas religiones que venían subiendo agresivamente, como el Islam. De hecho, hay una guerra muy específica, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que si no la ganaba el gobierno de los reyes católicos, todos nosotros hubiéramos sido probablemente islámicos. Sí. Entonces, no defiendo las cruzadas, o sea, ni ningún genocidio que se ha hecho en la historia, pero sí es cierto que en ese momento crecía el Islam como una religión bélico-religiosa agresiva, que se iba propagando, y la Iglesia Católica en defensa de su religión, de sus valores, de sus reinos, y entonces lleva a cabo esta contrarrespuesta bélica. Lo mismo que está pasando ahora mismo. Isaac, Pero lo que pasa es que el Islam tiene, desde el 622 que fue creado, ¿verdad? No, pero yo me refiero a que en ese momento mencionaste que el catolicismo era un tema político-religioso. Lo mismo pasa con el Islam el día de hoy. El Islam es un tema político-religioso. Tiene 1400 años siendo así. Comparación, sí, pero la comparación más cercana que hay con lo que está sucediendo a nivel mundial con la islamización es lo que sucedió en el pasado con las cruzadas. Isaac, quiero hacerte una pregunta para aterrizarlo a la República Dominicana con respecto a la denuncia que hacías y que obviamente hacía la introducción Elliot. ¿Qué tan grave, porque hablamos de que República Dominicana tiene libertad de culto, qué tan grave puede ser la construcción de estas mezquitas, o tú crees que pueda llegar a tener como una presencia importante en la República Dominicana y que pueda predominar en algún tiempo? Claro, mira, ellos... ¿Y en qué te basas para eso? Bueno, en toda la data, ellos saben crecer bastante bien. De hecho, hay un artículo que dice la amenaza demográfica del Islam. El PW Research, que es una firma de estadística e investigación, establece que para el 2050 esta va a ser la religión más grande del mundo. Hoy en día lo son. Si tú separas al catolicismo del evangélico, si los separas, ellos quedan en número uno. Si los unes, que para mí tenemos que tratar de unirnos más, porque yo veo que el cristiano el cristianismo es la religión lamentablemente que más tiende a la atomización. Tenemos más de 30.000 denominaciones. Católicos, bautistas, presbiterianos, pentecostales. Eso es lo que iba a decir Noelia cuando de esos decía... 30.000, aquí debemos tener como 3.000. Sí, pero anglicanos. resulta que cada ministerio es una iglesia aparte. Sí. Entonces, fíjate, no, que queríamos justamente de eso. Cuando tú decías yo voy que a formar la mía de la comunidad LGBT. Yo voy a aceptar a todo el mundo. No, igual yo. Cuando hablábamos de la interpretación, o sea, Aquí al igual que el todos. Islam, El arca se va a llamar. En la Biblia... No, papá, aquí sí no les apoyo en absoluto. Eso precisamente es la belleza de la reforma protestante. Cada persona tiene la responsabilidad, cada persona tiene
el derecho de tener su propia Biblia, pero también cada persona tiene la responsabilidad de interpretarla correctamente. La belleza precisamente de la reforma protestante es eso, que cada persona debe de someter su conciencia a la verdad que está brotando de su estudio y de su trabajo hermenéutico y interpretativo de las Sagradas Escrituras. Precisamente esa forma de expresión es lo que ha hecho que el Evangelio haya llegado a donde ha llegado. Dios llamando a individuos randoms, individuos que estaban por allá en un pueblo escondidos, capacitándolos, empoderándolos, levantándolos, incomodándolos y llevándolos a hacer evangelismo, sacrificando sus propias vidas, sus recursos, todo lo que son y todo lo que tienen por el avance del reino de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente eso es la belleza del evangelio, la belleza de la reforma protestante, que nadie debe ser la conciencia de otro. Precisamente lo que están pidiendo aquí, unirnos y homogenizarnos, es lo que intentó hacer, por desgracia, la mal llamada Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana, queriendo homogenizar a la sociedad en una sola forma de credo, en una forma de fe, terminó abusando del poder y sometiendo a las personas y su conciencia a cosas que ellos ni siquiera por fe abrazaban ni creían en lo absoluto. Por lo tanto, esa idea de homogenizarnos, esa idea de hacer una simbiosis, hacer una sola religión, sería lo peor que nos puede pasar a nosotros en el presente. Sin embargo, sí que es posible para luchar en contra de la islamización, sí que tenemos puntos de coexistencia y de relación que por lo tanto, sin duda, podríamos nosotros hacer este tipo de unión. Pero sería un serio error que intentemos nosotros unificar nuestras confesiones. También existe y en el cristianismo existe eso, por eso hay unas que se llaman doctrina sana. Bueno, Sí. eso es según ellos, ¿verdad? Los rabacucu. Sí, bueno, pero Por eso hay como 1000 cosas que se... sí, ellos parte de- caerían en el rango, digamos, pentecostal. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, una mujer fértil musulmana da a luz aproximadamente 3.1 hijos. Una mujer occidental cristiana da aproximadamente 2.0. Pero eso ahí no están las haitianas. Bueno, sí. Las haitianas dan 6 pico. Y quiero decir algo importante, Juan, con ese tema, porque es que las haitianas, mira, la religión más creciente en Haití es precisamente el Islam. En ese momento. La mezquita, la mezquita Y las madrazas, que está lleno están de mezquita y haciendo en madrazas. Punta Cana, que es una mezquita enorme, como si este país fuera mayor. Aquí hay 2.000 musulmanes dominicanos, aproximadamente de 11 millones que somos. En Haití es la religión de mayor Y crecimiento. mal contados, ¿eh? Y mal contado. Súmale tú la ignorancia de este pueblo, ¿verdad? Sí. Al interpretar esta religión tan compleja de interpretar, que tiene versículos que ciertamente te llaman a la paz, pero tienes otros que te llaman a la violencia, tiene versículos que te llaman a la pedofilia, que los tengo ahí, por si lo quieren que lo Sí, diga sí, no, claramente. incluso hemos visto hasta Tienen versículos que establecen... declaraciones de su propio... Claro. Ujú. Tienen Mahoma se versículos... casó con una niña de 9 años. 6 años. 6 años. 6 años. ¿Quién? Mahoma, Mahoma. correcto. Profeta. Aisha. Ojo, y para terminar, hay un tema de, para mí, seguridad nacional Ajá, eso... y seguridad religiosa. Este país, el 80-90% de las personas profesamos, practicamos el cristianismo, el catolicismo, que es lo mismo. O sea, digamos, porque queremos en Jesús. Es lo mismo. Y esta religión es el foco de ellos. A ellos les ofende la cruz. En algún momento dijo la primera ministra Meloni, si a usted le ofende la cruz o un crucifijo, usted lo que tiene es que irse de aquí. Porque esta es la religión de este país, Sí. aunque sea laico. Sin embargo, Isaac, yo me parece muy raro y le veo poca probabilidad de crecimiento porque donde se ubican sus intenciones es en un espacio en donde están más arraigados los valores y hay mayor información. El espacio de crecimiento de este tipo de creencias y prácticas religiosas está en espacios o en sociedades o en grupos sociales lo más parecido a Haití posible. Fíjate, y esto es demográfico o sociológico. Donde hay más iglesias en nuestro país es donde hay más pobreza. El hecho de que las mezquitas, porque aquí hay más de una, esa es la grande. Aquí en Gasco hay una. Sí, En San Pedro hay 3. Lo que pasa es que son casas adaptadas. Perfecto, pero independientemente de eso, Sí, estamos como hablando de mezquita. espacios, Es correcto, es correcto, sí. espacios donde se va a adorar y hacer la práctica del Islam. Sí, correcto. Entonces, a mí me parece que tu denuncia con respecto al MIVET Ujú. es sana, muy bien, correcta. Ahora, con respecto a la proyección de esta religión, me parece que la posibilidad de crecimiento no es mucha, una, y dos, que si lo están haciendo para los ya 2000 y tanto que hay, porque aquí también hay una migración importante de países, de miembros de esa cultura. Y tercero, yo te quiero preguntar,
Bueno, hermanos, creo que con este video nosotros podemos darnos cuenta de que es increíble cómo esto se sigue y se está cada vez más repitiendo a nivel mundial. Es increíble cómo no parece casualidad, ¿no? Y es algo que yo siempre he dicho. Los gobiernos comunistas y una serie de ONGs están siendo utilizadas por la hermandad musulmana, y esto lo tengo asegurado. Los gobiernos socialistas, comunistas, están recibiendo dinero por parte de la hermandad musulmana con el propósito de establecer el califato islámico, con el propósito de que defiendan, de que traten con beneficios, de que traten de alguna manera darle la puerta abierta para que la islamización de Occidente se lleve a cabo. Y es increíble cómo esto ya está pasando en todo lugar. Y República Dominicana, como acabamos de ver, no ha sido la excepción en lo absoluto. Creo que si bien es cierto que la libertad religiosa existe y es parte de lo que hoy nosotros conocemos como Occidente, debemos reconocer algo muy importante. El islamismo no se trata de una mera religión que viene a establecerse y a adaptarse al sistema político y social de nuestra sociedad en lo absoluto, valga la redundancia, sino que es un sistema político religioso que no sabe y no va a hacer eso nunca, separar la sociedad, cultura con la religión y la política. No existe eso. Y por tanto, a pesar de que sí, creo que es uno de los grandes beneficios de Occidente, la libertad religiosa, la libertad de culto, creo que el Islam no se puede tratar con la misma vara de medir con que se tratan otras religiones. Porque en todo lugar y en todo momento, estas personas lo que tienen como objetivo es establecer el califato islámico y hacer, sin duda alguna, un reset de lo que hoy nosotros conocemos como las libertades de las que nosotros ahora disfrutamos, sino que a través del totalitarismo, esta religión tiene su fin y su propósito de establecerse acá en Occidente. El gobierno de la República Dominicana, por medio de uno de los ministros, ha metido un proyecto de ley para que esta religión en particular sea vigilada, sancionada y de alguna manera se impida la proliferación de esta religión, porque tal como nosotros ahora ya hemos visto, no sé cuál es el afán que tienen los musulmanes de intentar engañar a la sociedad, pero Dios mío, amados hermanos y amigos, sociedad occidental, tenemos las evidencias, las pruebas están allí. Siempre es un musulmán, aunque digan que no es musulmán. Siempre es un atentado terrorista ligado a un grupo que dice tener la interpretación correcta del Corán. Siempre son musulmanes los que están desviviendo a personas en el nombre de Alá es grande. Siempre hemos visto esto una y otra vez. Por lo tanto, es una realidad que no se puede tapar con el sol con un dedo en lo absoluto. Y por ende creo y aplaudo que República Dominicana resguarde su integridad política, social, su integridad de libertad ante el peligro, sin duda, natural y que existe en la islamización. Si el video te ha gustado, te invito a que le des like, lo compartas y, amados hermanos, debemos ser una iglesia que milita, ser una iglesia que predica el evangelio, ser una iglesia que defiende la verdad y expone las tinieblas. Y debemos entender que los musulmanes están llevando a cabo todo lo necesario, haciendo todo lo posible por promover su religión. Y eso es importante, hermanos. Si nosotros no entendemos que nosotros tenemos como pueblo de Dios la libertad y el deber moral de participar políticamente en los lugares en donde estemos, para que los políticos que vayamos a escoger no vayan a permitir que religiones como estas, ideologías como el islamismo, vengan a destruir las libertades que tanto nos ha costado a nosotros alcanzar.